días, mis locos. ¿Preparados para otra aventura? Con este par de locos de viaje. Estamos a punto de conocer una de las maravillas del mundo. Estamos llegando a la Gran Muralla China, pero no lo hicimos del método más turístico, de la manera más tradicional, sino que decidimos venirnos prácticamente a un pueblo fantasma. Sí, nos habían dicho como que no, hay otra manera de hacerlo menos turístico, pero cuando te metes en todos los blogs de internet, te recomiendan el mismo lugar. Entonces, si no es tan turístico, ¿por qué tanta gente lo recomienda? Así que buscamos una tercera opción a 2 horas de Beijing. Aquí se ve, o sea, hay como 5 personas nada más. Esto pareciera estar cerrado. Es muy loco. Pero bueno, queremos conocer la muralla china sola. Además de que vamos a tratar de volar el dron y para eso tenemos que estar alejados de mucha gente. Una aventura que implica unos cuantos riesgos, pero bueno, ustedes saben que nosotros somos locos, que nos gusta la adrenalina. Miren esta mega estructura que está acá, como les decía Niña, 2 horas de Beijing, en la mitad de la nada. No hay ni un solo turista, además de nosotros, por lo menos no en este autobusito. Ahí está Valeria y yo y ahí están los choferes que nos van a llevar. Nosotros pagamos 55 renminbis por el acceso a la Gran Muralla China. Luego pagamos 10 renminbis por el ticket en bus, que nos va a llevar hasta un teleférico, porque pudiésemos hacer un trekking y llegar por cuenta propia, pero también lo podemos hacer en teleférico y si la tecnología nos lleva hasta arriba, ¿para qué caminarlo? ¿Sí o qué? No, y además es que ya son como las 11:30, no queremos seguir ocupando tiempo antes de llegar, preferimos pasar más tiempo en la Gran Muralla China que llegando a ella, así que sí, cualquier minuto de ahorro es valioso. Porque dije minuto de ahorro y es minuto ahorrado, minuto ahorrado. Cualquier minuto ahorrado es valioso, a eso me refería. Ni hao. Snickers. Miren lo que les digo, o sea, unos puesticos con solo vendedores. Ni hao. Hay bañitos prácticamente solas en este lugar. Yo no sé si es que están como obligados a abrir y no hay turistas en esta época del año, o es que los turistas llegaron mucho más tempranos y ya están arriba. Porque vimos unos cuantos carros. Sí. Pero esto se ve más masivo. Mira, venden hasta palos de trekking para los que quieran aventurarse a hacer el hike. Estos carros de policía parece que tienen como 50 años. Y que están de decoración. Miren esta belleza de hotel que está en vía hacia tomar el teleférico, con un Tesla ahí en la entrada. Bueno, y un poco de carro de lujo, otro Tesla, Mercedes, está por supuesto bellísimo. Cámaras por doquier, porque las cámaras no dejan de estar. De hecho me sorprendió que hoy en el taxi había una cámara en el asiento de atrás. ¿Te parece, Ñi? Escuché algo que me dejó reflexiva. Decía, ¿para vigilarnos o para protegernos? O sea, las cámaras, ¿no? ¿Para qué están? Yo creo que ambas, ¿no? O sea, puede haber gracias a eso hay protección, pero al mismo tiempo hay una vigilancia que puede llegar a ser muy intrusiva. Mira, hablando de vigilancia, otras cámaras más allá. En todos lados, en toda China, cada media cuadra hay cámaras 360. O sea que lo que sea que pase, no se les escapa. Lo tienen todo grabado. Miren, más cámaras ahí. Hay algunas cámaras que por supuesto son de las propiedades privadas, pero yo estoy seguro que el Estado tiene acceso a todas. Bastante pequeño este teleférico, es como claustrofóbico y todo. Miren la puertica ahí donde está la niñita. Y cuando entramos nos tropezamos, el teleférico nos estaba llevando, o sea, más toscos imposibles. Miren mis locos. Acá les muestro cómo este pequeño teleférico, bueno, está bastante sucia la ventana. Vamos a ver si encuentro un huequito por donde pueda grabarle a otras cabinas. Son chiquititos. Y en teoría esto nos debe llegar directamente hasta la muralla china, que solamente la hemos visto a lo lejos, pero no muy de cerca, ni siquiera con el teleférico todavía. Así que nada, toca esperar. Por cierto, el ticket para el teleférico es aparte y cuesta 40 yuanes, o renminbi, pues, lo mismo, que vendrían siendo como 5.5 dólares. Todo es muy barato en China. O sea, a pesar de que hay restaurantes costosos, si vieron nuestro video anterior, pudieron ver ese restaurante de comida japonesa donde
Sí, estuvo costoso. Innecesariamente costoso. Innecesariamente costoso, sí, porque no estuvo tan bueno. Pero el resto de la comida, todo es demasiado barato. Miren, ahorita agarramos un taxi porque era la manera más rápida de llegar hasta este pueblo que se llama Jinshan, o bueno, hasta este punto de la muralla china, y pagamos $55 por venir 2 horas, 140 kilómetros. Para que tengan una idea, a los venezolanos, eso es prácticamente desde Caracas hasta Valencia, aproximadamente. Por $50, nadie los lleva por $50 de Caracas hasta Valencia. ¿Cuál es nuestro miedo ahora? Que no consigamos un taxi de regreso. Porque estamos en la mitad de la nada. Un peladero chivo. Pero bueno, sí lo vamos a conseguir, Miren hacia allá. Una vibra. Ah, mira, y para hacer un trekking. Claro, es que lo puedes hacer caminando. Ajá, allá abajo. Bueno, esta velocidad rápido no va a ser. Pero por lo menos es más fácil. Amor, somos que sí los únicos en todos los... Qué bendición. Todas las cabinitas. Qué bendición. Solo nos falta un cielo azul. Pero bueno. Aprovechando este crossover entre Instagram y YouTube para invitarlos a que nos sigan en la cuenta que no nos siguen. Si es en YouTube o si es en Instagram, también en TikTok y en... ¡La estoy viendo! ¡Wow! Estamos logrando el objetivo. Estamos llegando a la Gran Muralla China y miren, no hay nadie. Literalmente nadie. Nadie, estamos totalmente solos. Bueno, la gente que trabaja aquí, pues. De resto, ni un solo turista. Oficialmente, Esto es un sueño. mis locos, bienvenidos a la Gran Muralla China. Miren, hoy es 22 de abril, Día de la Tierra. Y qué lindo estar aquí. Esa niñita. Así son los baños por acá. Y eso que toda esta parte está como remodeladita, bien bonita. Ya les voy a contar muchos datos interesantes acerca de la muralla china. Déjenme ir al baño rapidito. ¿Qué tal? Empinado, ¿no? Wow, vertical. Bueno, nos encontramos un poquito de gente, así que vamos a caminar lo más lejos que podamos para tener un poquito de silencio, porque yo no sé si es que hay mucho eco en la zona, pero se escucha todo demasiado. Mientras caminamos por la Gran Muralla China, aprendamos un poquito juntos de la historia de este lugar. En primer lugar, hay que mencionar que la muralla china como tal no es una línea recta, no es como toda una sola muralla. Es un conjunto de murallas que juntas tienen 21.196 kilómetros. Eso es, mis locos, la mitad de la vuelta al mundo. Imagínense lo larga que es. Un segundo punto es que no fue construida toda en un solo momento, o que no se mandó a construir toda en un momento. Empecemos con que los primeros datos de construcción de la muralla china fue en el siglo V a.C. Todavía China no estaba constituida como un país, no estaba unificada, sino que eran puras tierras, puros feudos, y los señores feudales, los dueños pues de estas tierras, construían pedazos de muralla como para defender de que sus vecinos no invadieran las tierras. Luego, por allá en el año 221 a.C., un señor muy importante que se llama Qin Shi Huang, o algo así se pronuncia, fue el primero que unificó China y se convirtió en su emperador. Él
unificó varias partes de murallas que ya estaban construidas por estos señores feudales más de 200 años atrás, y también hizo gran parte para evitar como invasiones del norte de los mongoleses. Y ya no fue sino como hasta el siglo XVI en donde se construyó lo que hoy conocemos como la Gran Muralla China en manos del emperador y de la dinastía de Ming, para defenderse de, bueno, muchas invasiones que habían en ese momento, y donde se construyó como que la parte unida más larga, que fue de 8.800 kilómetros. Es decir, que de todos estos 21.000 y pico, 8.800 es como el tramo ininterrumpido más largo. Pero hoy en día solo un tercio se mantiene bien, es decir, como 7.000 kilómetros es muchísimo. No se imaginan cuánto, pero de verdad es muchísimo. Y bueno, uno puede visitarla por diferentes lugares. De hecho, los más populares se llaman Baoding, que es como el más turístico, el más cercano de Beijing, y el segundo se llama Mutianyu, que también nos hubiese encantado ir porque se sube en teleférico, pero uno puede bajar luego por un tobogán y eso está muy interesante. Sin embargo, estuve leyendo varios blogs y una chica decía que este lugar era su favorito porque no había nada de gente, y en efecto yo creo que hemos visto como 15 personas en todo el recorrido, así que estamos flipando con haber decidido venir a este lugar. Yo ya estoy muy cansado. Muy crack, niñito, por dar esa explicación caminando. ¿Qué tal? Doblemente cansada por ti. Hice la tarea. Sí, crack. Él me dice, ¿hiciste la tarea? Y yo le digo, mira, niñita, yo historiadora no te me soy. Bueno, yo Voy a tampoco, disfrutar pero la experiencia y la voy a compartir con ellos. Tú sí, tú apréndetela. en estas 2 horas de taxi venía, niñita venía babeándose en el taxi, mientras que yo venía leyendo un poquito. No vayan a creer que estudié meses antes, literalmente lo leí hace 1 hora y media para compartirlo con ustedes. Nos acabamos de conseguir este letrero y básicamente dice que a partir de aquí no se ha hecho ninguna renovación, todo está intacto, así que tenemos que tener más cuidado de lo normal. Eso me encanta porque estamos caminando por la parte más original de la Gran Muralla China. Y se puede apreciar pedazos como este, por ejemplo, que se cayó ¿Qué puedes decirte el muro. Otro dato curioso es que el tamaño, la altura, mejor dicho, de las paredes eran de aproximadamente 6 a 7 metros. Sin embargo, la parte más alta llegó a medir 14 metros. Wow. Y el ancho, en promedio, es de 4 metros, pero también la parte más ancha llegó a medir 7 metros. No esperaría que fuese mucho más alto, pero solo 7 metros era como la altura. Me parece que está bien. Y para esa época, Bueno, es verdad. que todo era, ¿sabes? Muy como rudimentario. Muy loco. Leí que en algunas partes no utilizaban cemento, sino que utilizaban la Maco de harina, gorila. casi, harina de arroz, porque cuando se mojaba era tan húmeda Y restriégate. que funcionaba así como el moco de gorila. O sea que tenemos que tener aún más cuidado porque no sabemos si vamos a tener una sección pegada con harina de arroz. Esto es increíble, No de verdad sé. que a pesar de mantenerse bastante original, lo han adaptado al turismo de una manera impecable. Lo mejor de todo es que no es, pero es que ni un papelito, o sea, todo está espectacularmente limpio. Cada ciertos metros se construían como esas torres de vigilancia, y el tramo en donde más se registraron torres es en el lugar más turístico ahorita, en donde en solo 11 kilómetros de muralla china hay 60 torres. O sea, uno de los puntos más vulnerables para ataques e invasión.
Nosotros ya no sé ni cuánto hemos caminado, por lo menos como 1,5 kilómetros, y cada vez se pone más empinado y vamos a tratar de llegar como hasta allá. A ver si quedamos lo más solo posible. Pero hay Pero mucha gente caminando hacia acá. Y así, viajeros, encontré un spotcito que creo yo está óptimo para volar el dron. La verdad es que no dejan de pasar 1 o 2 personas. No encontré un lugar 100% solo. Pero nada, me voy a arriesgar aquí. Y si todo sale bien, estos son los resultados en 3, 2, 1. ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció esas tomas? De verdad que estoy fascinado. Por cierto, uno de los datos más desgarradores de la construcción de la muralla china es que participó más de 1 millón de personas entre soldados, esclavos y obreros. Pero 400.000 de todos esos hombres murieron en la construcción de estos 21.200 aproximadamente kilómetros de muralla. Qué loco, ¿verdad? No sé si debido a las temperaturas, a derrumbes, a no sé qué. Pero estos son los resultados de la ambición humana. Ya estamos de vuelta, mis locos, pasando por las partes más empinadas. De verdad que este lugar es recomendado para las personas que tengan un poquito de nivel físico. No es que tienes que ser un súper atleta, pero hay muchas escaleras, mucha parte inclinada. Por eso es que los primeros 2 puntos, que se los voy a dejar aquí nuevamente en pantalla para que los busquen por Google Maps, son los más turísticos y también adecuados para familias, señores mayores, etc. Pero bueno, este lo van a conseguir mucho más solo. También hay un punto en donde se acampa. Qué increíble sería acampar acá. Imagínense pasar una noche ahí, en ese puntico de ahí. Estaría muy loco, ¿verdad? Sería un tanto tenebroso pasar la noche en este lugar, pero yo me atrevería, de verdad yo me atrevería. Solo que bueno, no teníamos equipos de camping ni nada. Estuve leyendo tarde en internet de que habían empresas que te alquilaban todo y te traían, y la verdad es que no es caro. Pero bueno, tienen que tener en cuenta que visitando la muralla china se invierte toda una mañana, posiblemente media tarde también, dependiendo de el destino en donde quieran subirla. El tiempo les va a demorar llegar desde Beijing hasta acá y de vuelta. Nosotros que vinimos a este que está 2 horas, bueno, ya perdemos 4 horas solamente en traslado, y estando acá gastamos como 2 horitas más o 2 horas y media. Entonces prevean eso. Además es que no hay comida, entonces tráiganse un snack o algo así para amortiguar. Ya son las 2:15 y bueno, faltan 2 horas de vuelta hasta Beijing para nosotros poder comer. Nuestro almuerzo será un poco tarde, pero qué emoción poder venir a nuestra quinta maravilla del mundo. Solamente nos falta Machu Picchu y Petra. Por ellas vamos, no estamos apurados, pero por ellas vamos. ¿Y saben algo? ¿No es lo mismo las ruinas de Machu Picchu? Que venga un macho, te meta el y te deje en ruina. Miren esta locura, en diferentes torres de la muralla hay puesticos de souvenirs. O sea, como esta gente sube todo, hasta un congelador tienen ahí. Me imagino que ese sí se queda ahí amarrado con cadenas, igual que este estante. Pero igual toda esta mercancía la suben todos los días para vender acá al público. Y bueno, barata no es. Compramos un imancito que le regalamos a un pana que vive en Madrid siempre que visitamos. Y el imancito nos costó $6. $6 un imancito para la pared, cuando prácticamente en todos los países que visitamos pagamos $1 o $2. Qué irónico que hecho en China, dice Valerie, nos costó $6, y el imán más caro que hemos pagado hasta ahora
fue ayer, uno para nuestra nevera, pero sí era una cosa gigante, con un montón de cosas. Luego se los muestro. Y nos costó $8. $8 nos costó también el imán que compramos en Finlandia. Pero bueno, Finlandia es uno de los países más caros que hemos estado en nuestras vidas. Y bueno, posiblemente el de Finlandia también fue hecho acá en China. Pero al menos, digamos que lo importaron, entonces los costos y tal. Pero qué loco que los souvenirs sean tan caros acá en China. Creo que es lo único costoso que me ha sorprendido de los precios acá en China. ¿Tú qué opinas, Ñiñi? Nos están viendo a la cara de turistas. Sí, sí, sin duda, sin duda, sin duda. Nada más que tengamos... Pero está hermoso, ¿viste? El imán está hermoso. No pensé que me iba a encontrar con el regateo tan intenso acá en China. Como obviamente nos vinimos en un Didi, que es una aplicación de taxi. Y es impresionante que no es el mismo Didi que en Medio Oriente o que en el resto de los países. Es un Didi especial para China. Entonces vino este señor a querer vendernos el servicio de taxi. Pagamos $60 para venir hasta acá. Y ahorita el señor nos está cobrando y que 105 para volver a Beijing. 105. Muy loco. Pero bueno, ojalá que encontremos una aplicación, un taxi por acá en la aplicación y podamos volver por el mismo precio o similar. Mientras tanto estamos como en un hotel que está acá en la zona, a ver si encontramos algo de comida. Todo cerrado, ¿verdad? Vamos a subir a ver. Pero está bello, de igual manera se los muestro. Nos metimos en un localcito para esperar un taxi que tuvimos que cuadrar porque de verdad que no se consiguen taxis por la aplicación y eso es algo que tienen que tomar en cuenta si vienen a este punto, o cuadrar con el conductor para que los espere, porque posiblemente se vaya a regresar a Beijing sin clientes, entonces le convenga esperarlos, o venirse con un tour que ya esté cuadrado, tipo la ida y la vuelta. Vamos a terminar pagando 500 yuanes, que vendrían siendo como 7 por 7, 49, sí, como $70 de vuelta, como $10 más de lo que pagamos de venida. Pero valió la pena porque hemos visto las fotos de los puntos más turísticos de la muralla china con un montón de gente y el hecho de haber tenido prácticamente la muralla en este espacio para nosotros solos o compartirla con muy pocas personas valió la pena. Mientras esperamos el taxi, yo me pedí estos noodles de arroz con carnita que se ven deliciosos, ya los voy a probar. Y bueno, Ñiñita, un sneaker. Vamos a ver cómo está esto junto a ustedes. Saben que los noodles se pueden chupar, que suenen. Pero manchan. Pero manchan, eso es lo malo, sí. Mire, se me español los lentes, está demasiado caliente. Deli, deli. Yo pensaba que iba a ser como una de esas sopitas Maruchan, que las tienen acá en la tiendita allá al final. Y dije, bueno, me van a dar eso. Pero no, me trajeron un plato hechecito muy rico. Hasta un picantico ahí, delicioso. Voy a seguir comiéndome esto mientras llega el taxi, que nos dijeron que iba a ser como 20 minutos. Así quedó mi plato, pero es que se me fue de las manos el picante. Y ya no me puedo terminar de comer ese caldito porque está muy rico. Pero miren, le eché este picante que está súper poderoso. Y ahora tengo toda la nariz moqueando. Y para celebrar este ascenso con mi Ñiñita a la muralla china, una cervecita china que se llama Tsingao. No, yo creo que se pronuncia Tsingao. ¿En serio? Yo creo, sí. Ya yo la había escuchado antes, pero no la había probado. Miren, te ponen los destapadores acá. Salucita. Salucita. Está buena. Buena. From China to the world. Sí, bueno. Miren, since 1993. No, 1903. Desde 1903. Ya tiene más de 100 años.
Qué visionario, ¿verdad? Hace más de 100 años ponerse a hacer una marca de cerveza y sobre todo que dure tanto en el tiempo. Te manchaste. Ah, repitan después de mí, no comprar camisas blancas. Se trajo como 5 y ya manchó 3. Me ahogué. ¿Viste? Por estar hablando fue a mí. ¿Es verdad? Es verdad. Es verdad. He manchado 2 en un día. Porque la otra la manché esta mañana. ¿Pueden creerlo? En el desayuno. No, manchaste ya 3. No, esta misma. Esta misma la manché 2 veces. Qué desastre. Además es que me encanta una camisetica blanca que me compré ahorita para ponérmela debajo de las bichitas estas. Y loco, ya estamos de regreso al hotel. Es un tramo bastante largo y acabamos de pasar un punto de control en donde nos pidieron nuestros pasaportes. Eso es un dato muy importante. Si deciden viajar a China, siempre tengan sus pasaportes a la mano. Acá no les sirve la foto del pasaporte ni ninguna otra identificación nacional. Tienen que tener el pasaporte porque muchas veces te van a pedir el sello de entrada o la visa china e inclusive en el hotel te escanean el pasaporte para hacer como una especie de check-in con la policía. Es decir, para dejar registrado en la policía que tú te estás quedando en ese hotel. Por eso tienen como las mismas maquinitas de los aeropuertos en los lobbies de los hoteles. Pero todo bien, todo bien. Ahorita nos acaban de parar, revisaron ahí rapidito y todo bien. ¿Qué es esa cara? Mis loquitos, miren. 7:50 de la noche, de la tarde, no sé, ya mucho tiempo de regreso. Al final ya estamos llegando al hotel, nos acabamos de dejar el carro hace 2 minutos, veníamos durmiendo. Y bueno, vaya que grata experiencia. Creo que este video se va a quedar hasta acá. Cuéntenme qué les pareció. ¿Se esperaban más de la muralla china? A nosotros nos encantó. Sentimos que es una experiencia de una vez en la vida. Creo que si vuelvo a ir, ya es para una aventura más loca como acampar o algo así. ¿Y a ti, niñita? Carita de loquita de Mira, viaje. me quedé dormida en el carro. Y bueno, no tengo cara presentable. No, a mí me encantó. A mí me encantó muchísimo. Es enorme. Es enorme. O sea, de verdad puedes ver las dimensiones e imaginar todo lo que no estás viendo. O sea, que también está, pero no lo puedes ver. Es alucinante. Me hubiese encantado verla en un día azul. No sé si era exceso de nubes o exceso de contaminación, Sí, pero hoy mucha tuvimos el polución. cielo gris. Sin embargo, pudimos tener un tramo para nosotros solos. Estuvo increíble, estuvo increíble. Si volvería, trataría que fuese en un día azul. Pero bueno, tú no puedes predecir eso realmente. O sea, porque por aquí, por ejemplo, puede estar azul, pero ya quizá no, porque estamos a 2 horas de distancia. O Así que 3. nada, creo que hay que dejarse sorprender por lo que te toque ese día y ya. Y lamento mis fachas. Gracias por llegar hasta acá, los amamos mucho y espero que sigan viendo los videos que tenemos acá en nuestro canal. Los amamos.